Días a todos y a todas. Antes que nada, nuestro agradecimiento por estar aquí esta mañana con el doctor José Luis Alba Robles, quien viene desde la Universidad de Valencia en España a presentarnos su trabajo. Cabe decir que el doctor Alba es un gran experto en el tema que esta mañana van a escuchar los avances más actuales dentro de su investigación, y el tema es evaluación, predicción e intervención de la conducta delictiva en adolescentes en conflicto con la ley. Les pido un aplauso para el doctor que viene casi llegando de España, ¿sí? Que todavía trae un poco de jet lag, pero bueno, le agradecemos enormemente estar esta mañana acompañándonos con nosotros para prodigarnos parte de su investigación. Empezamos con la conferencia, con la exposición del doctor Alba. A las 12:30, 12:40 terminamos, para hacer un espacio para preguntas y respuestas. Les pediría, si alguien tiene alguna pregunta, por favor levante su mano, les pasaremos el micrófono hasta allá, nos dice su nombre, de dónde viene y que sea breve, por favor, la pregunta para dar espacio a aquellas personas que tengan algunas dudas. Empezamos, doctor. Bienvenido. Buenas, en principio muchas gracias a Priscila y a la organización del Congreso por haberme invitado otra vez de nuevo a esta universidad, y a pesar de la distancia y del esfuerzo que supone venir hasta aquí, pues es siempre un placer venir por el buen trato recibido. Bueno, hoy les voy a, en sintonización y en sintonía con lo que vimos el año pasado, que fue, ¿se escucha bien? En sintonía con lo del año pasado, que fue la intervención con menores infractores. En este caso nos vamos a centrar en dos procesos, que como son la evaluación y la predicción, que van íntimamente unidas, en el sentido de que desde la criminología y desde la psicología criminal se ha criticado mucho cómo evaluamos a los menores infractores. Aquí lo llamáis adolescentes en conflicto con la ley. Nosotros en España todavía les llamamos menores infractores. Bien, se ha criticado por el hecho de que de alguna forma se evalúan con instrumentos psicométricos elaborados por psicólogos escolares, pero estos instrumentos se han visto envueltos en cierta polémica porque no son capaces de evaluar las diferentes capacidades de estos chavales, puesto que no tienen las mismas capacidades didácticas, no saben leer en muchos casos, no saben escribir, o incluso no tienen la suficiente capacidad de introspección para poder rellenarlos. Entonces, dentro de la criminología y la psicología criminal, la evaluación se ha hecho o se está estudiando dentro del ámbito académico a partir de la predicción y de una serie de instrumentos que surgen a partir de la predicción. Ahora iremos viendo cada uno de estas cuestiones. En el contenido veremos en primer lugar la predicción de la conducta delictiva, a continuación los factores de riesgo más relevantes en el inicio de la conducta delictiva, con un estudio longitudinal para que podamos comprobar de dónde proceden estos factores de riesgo. A continuación, mantenimiento de la conducta delictiva persistente y reincidente, es decir, cuando la conducta delictiva se convierte en persistente y cuando es reincidente. ¿Cuáles serían los predictores de esta conducta persistente y el desarrollo de la conducta antisocial y delictiva? Y después hablaríamos de la resistencia o invulnerabilidad, los factores protectores como aquellos contrarios a los factores de riesgo, y para finalizar os presentaré un instrumento
de evaluación del riesgo, que son aquellos que ha elaborado la criminología como propios o de la psicología criminal para sustituir a aquellos que, como he comentado anteriormente, no sirven para evaluar a este tipo de chavales con problemas de conducta. Cuando hablamos de la predicción de la conducta delictiva, hablamos de que existen sujetos en riesgo y que este tipo de sujetos se llaman sujetos en riesgo social, puesto que pueden convertirse en fracasados sociales en términos de ajuste social, familiar, laboral, vecinal, parroquial, por ejemplo en Estados Unidos, que hablar de no ir a misa es un factor de riesgo. Es decir, que hablar de sujetos en riesgo es algo de lo que ya todos sabéis y que, bueno, pues estos factores de riesgo, estos sujetos en riesgo, son los que presentan los diferentes factores que harían que nosotros pudiéramos estudiar la predicción de la conducta delictiva para adelantarnos cuanto antes y poder intervenir y evitar que se conviertan en sujetos en riesgo. Bien, por lo tanto, es una necesidad imperiosa identificar la aparición de esta conducta antisocial al principio de la infancia, porque si nosotros lo hacemos desde el principio de la infancia, evitaremos que esta conducta se consolide en la etapa adolescente, que es cuando más problemas de conducta aparecen en estos chavales. Solo es necesario acudir a cualquier centro de menores para poder observar cómo existen un gran número de factores de riesgo que aparecen a lo largo de todos, pues, en el conjunto de todos los menores que están en estos centros internados. Aparte de identificar la aparición de esta conducta antisocial, tenemos que conocer sus causas y diseñar estrategias preventivas. Es decir, abordar el contexto en el que vive el menor para poder, de esta forma, evitar que se conviertan en fracasados sociales, porque también respecto a esto existe una cuestión muy relevante en el sentido de que se consideran pues, enfermos mentales muchas veces o son conocidos como que tienen algún tipo de patología, pero lo cierto es que los sujetos en situación de riesgo son fracasados sociales, son incompetentes sociales y no se les puede poner la etiqueta de sujetos con patologías mentales, puesto que solamente un 0,00,9% se presentarían algún tipo de patología y, bueno, sería en el caso de la esquizofrenia paranoide. Pero habitualmente la mayoría de los menores o de los chavales que encontramos en los centros de menores suelen ser chavales con problemas de incompetencia social. Por lo tanto, el énfasis en el futuro debe ponerse en la predicción. ¿Y qué es la predicción? Es decir, nosotros debemos ser capaces de conseguir predecir desde la infancia cuáles son aquellos factores de riesgo que están anunciando en un futuro que estos chavales se van a convertir en sujetos multireincidentes, multipersistentes o incluso en sujetos en situación de riesgo. Por lo tanto, para estudiar la predicción hemos de formular hipótesis sobre estos diferentes factores de riesgo que nos permitan conocer de antemano cuáles son estos diferentes factores para poder intervenir adecuadamente y evitar la consolidación. Es decir, serían conjuntos de factores individuales, sociales, ambientales y que pueden facilitar incrementar la probabilidad de desórdenes dentro de los chavales. Bien. También existen otro tipo de personas a los que llamaremos resistentes o inmunes, que son personas que, a pesar de poseer todos los factores de riesgo que la investigación ha señalado que aparecen en este tipo de chavales, sin embargo, no cometen delitos porque poseen una serie de factores, de factores protectores que suelen ser los contrarios a los factores de riesgo. Si, por ejemplo,
tener una familia desestructurada es un factor de riesgo, tener una familia donde el padre y la madre tengan un buen clima familiar o tengan una educación coherente o consistente sería un factor de riesgo protector. En realidad, los factores de riesgo y los factores de protección no es que uno anule otro, sino que, por ejemplo, uno de los factores de protección puede anular varios factores de riesgo. No existe una concordancia entre unos y otros. Es decir, que aquí lo que se debe hacer es conseguir que los factores protectores se potencien de manera que se anule la mayoría de los factores de riesgo, pero no existe una equiparación entre la cuestión de eliminar uno y eliminar otro. Bien, por tanto, estos factores protectores, como he dicho, constituyen los contrarios a los factores de riesgo. En esta gráfica podemos verlo más claramente. Vemos que hay un grupo de factores de chavales que tienen factores de riesgo y otros que tienen factores de protección. Bien, pues los que tienen factores de riesgo, si se convierten en delincuentes, y hay otros que tienen factores de protección que no se convierten en delincuentes. Entonces, los factores de riesgo pueden ser de dos tipos. Estáticos, que son aquellos factores de riesgo del sujeto que son inamovibles, no se pueden modificar por la intervención, como por ejemplo la edad o cualquier suceso que sucedió en el pasado, como haber sido objeto de abuso o haber sido víctima de violencia de género o haber presenciado violencia en el hogar. Y los factores de riesgo dinámicos son aquellos que sí que podemos modificar. En este caso ya no se referirían ni a la edad ni a cualquier tipo de suceso en el pasado, sino a aquellos aspectos individuales, familiares, comunitarios que sí que pueden manifestarse y que se pueden modificar a través de las diferentes intervenciones. Esto da como resultado que unos se conviertan en delincuentes y otros en no delincuentes, y en esto consiste la predicción de la conducta delictiva. Cuando tenemos factores de riesgo y factores de protección y conseguimos que unos se convierten en delincuentes y otros en no delincuentes, lo que estamos haciendo es predecir, y predecir implica afinar y saber cuáles son aquellos factores principales que nos llevan a que unos se conviertan en delincuentes y otros a que no se conviertan en delincuentes. Y luego tenemos las necesidades criminógenas por un lado. Las necesidades criminógenas es lo mismo que tener un factor de riesgo. Una necesidad criminógena es, por definición, aquello que necesita un chaval para ser modificada y evitar que se convierta en un chaval con situación o en situación de riesgo. Es decir, igual que existen necesidades asistenciales, por ejemplo, comer, beber, asistencia sanitaria, existen necesidades criminógenas. Y estas necesidades criminógenas son las que se deben atender si queremos evitar que se reincida en los centros de menores o una vez que se ha salido de los centros. O en aquellos casos que se intervenga en la comunidad, nosotros consideramos necesidades criminógenas aquellos factores de riesgo, tanto familiares, como hemos dicho, como individuales, etcétera, que van a evitar que se reincida. Por tanto, se denominan factores de riesgo y necesidades criminógenas serían lo mismo. Y, por lo tanto, las necesidades criminógenas serían el objetivo de tratamiento y no otro. ¿Y por qué el objetivo de tratamiento? Porque si solo intervenimos o integramos dentro de un centro de menores, integramos o damos todos los recursos necesarios para que estén bien alimentados, para que estén bien cuidados, para que tengan una buena salud, pero no hay un buen proyecto educativo o un buen proyecto de intervención donde se puedan solucionar o reducir las necesidades criminógenas, realmente no estamos incidiendo sobre la reincidencia
y una vez salidos del centro, una vez que están fuera, la reincidencia es mucho más probable. Por esta razón es importante tener, además de una base y de una serie de recursos y de infraestructuras en los centros, es importante tener también un plan o un proyecto educativo y de centro que permita la reducción de las necesidades criminógenas. Por ejemplo, en este cuadro veréis los conceptos claves. En unos casos veremos cómo la presencia de predictores, y en este caso cuando se estudió y se vio que había presencia de predictores, es decir, de anunciadores de conducta delictiva, y en el futuro fueron incluidos como futuros delincuentes, o ausencia de predictores y fueron excluidos como futuros delincuentes. Esto significa que, en este caso, cuando fueron incluidos como futuros delincuentes, eran válidos positivos, y cuando eran incluidos con no delincuentes, eran falsos positivos. En el caso de la ausencia de predictores, válidos negativos cuando no se convirtieron en delincuentes y falsos negativos cuando la ausencia de predictores hizo que se convirtieran en delincuentes. ¿Esto qué es lo que nos viene a decir? Nos viene a decir que tenemos que aumentar el número de válidos positivos, y para hacerlo tenemos que afinar mucho y tenemos que conseguir saber cuáles son realmente los predictores de la conducta delictiva, y a partir de instrumentos de predicción poder intervenir en ellos, que serían las necesidades criminógenas, y poder de este modo evitar la delincuencia multipersistente. Bien, ¿y cómo obtenemos nosotros cuáles son los predictores de la conducta delictiva? Esto se hace, es decir, ¿cómo sabemos cuáles son los principales factores de riesgo sobre los que tenemos que intervenir, o las necesidades criminógenas sobre las que tenemos que intervenir para poder reducir el riesgo de reincidencia? Eso se hace a través de estudios longitudinales, con una larga tradición, sobre todo en el ámbito anglosajón, pero sobre todo a través de la figura de Farrington y colaboradores en Inglaterra. Los factores de riesgo son, como hemos dicho, esto no lo voy a repetir, lo voy a pasar, porque hemos dicho que son aquellos factores o aquellas circunstancias que, si aparecen en la vida de un sujeto o en la vida de un individuo, tienen una mayor probabilidad de convertirse en delincuentes. Bien, a mí lo que me interesa es que sepáis que cuáles son los factores de riesgo más relevantes para el comienzo de la conducta delictiva. Es decir, cuáles son los factores de riesgo que aparecen en la literatura a partir de los estudios longitudinales, que son aquellos que se hacen desde el momento del nacimiento del individuo hasta pasados 30, 40 años. Es decir, se va siguiendo al individuo a lo largo de un proceso de tiempo concreto y se van observando cuáles son los principales factores de riesgo que van apareciendo en las diferentes edades. Estos factores de riesgo, que son comunes en todos ellos, estos serían los factores de riesgo que nos van a estar indicando a los 3, a los 10, a los 12, a los 20 o a los 32 años, lo que son los principales factores de riesgo o necesidades criminógenas que nosotros debemos cambiar. Entonces, si queremos saber cuáles son los más relevantes para el comienzo de la delincuencia, es decir, que si queremos saber cuáles son los más importantes y sobre los que deberíamos intervenir, los que deberían ser objeto de tratamiento cuando se comienza en la etapa infantil, bien, lo más importante es que la mayoría de los chavales no poseen una serie de habilidades como son el razonamiento moral, la resolución de problemas, la empatía, la impulsividad, el pensamiento crítico, el razonamiento abstracto. Esto es lo que hacía que yo antes comentara que los sujetos en situación de riesgo son sujetos incompetentes socialmente, porque no tienen este tipo de
habilidades y por eso son fracasados sociales. Bien, si nosotros durante la etapa de socialización no somos capaces de proporcionarles una educación, una socialización que les facilite este tipo de problemas, de resolución de problemas o este tipo de habilidades sociocognitivas, nosotros no seremos capaces de reducir la reincidencia cuando lleguen a la etapa adolescente. Aquí haríamos una labor de prevención, pero si llegaran a la etapa de la adolescencia o más tarde, lo que haríamos sería una fase o una cuestión o una tarea de rehabilitación. Pero existe mucha evidencia de que pues el retraso en la adquisición de estas habilidades sociocognitivas que aparecen aquí en el POWER son las que en realidad son más importantes al inicio de la delincuencia y por lo tanto los que se deben aprender lo antes posible, porque de esta manera tendrán menos problemas en los colegios, menos problemas con los compañeros y menos problemas con las familias. Pero estos déficits no vamos a tratarlos como causantes directos. Toda conducta delictiva, como toda conducta humana, siempre es multifactorial. No poseer estas habilidades sociocognitivas nos pone o nos sitúa en una situación de retraso social, pero no son los causantes directos, sino que en interacción con el entorno y con otro tipo de variables como son los factores de riesgo familiares, personales y sociales que ya he comentado, serían los que de alguna forma estarían apareciendo en la infancia o en las etapas más tempranas de la delincuencia violenta. Luego, me gustaría hacer referencia a dos tipos de inteligencia porque están estrechamente relacionadas con esto que acabo de comentar. Existen dos tipos de inteligencia. Una es la inteligencia impersonal, que sería aquella que se relaciona con el espacio y el tiempo, es decir, el chaval necesita saber si pues está en un lugar adecuado, a una hora adecuada, y la cognición interpersonal o social son el conjunto de habilidades o el conjunto de conjunto de habilidades sociocognitivas que nos permiten una mejor relación con los demás. Pues bien, no poseer esta cognición o esta inteligencia interpersonal es lo que va a impedir que sean unos fracasados sociales también. Por lo tanto, incluir o corregir esta cognición interpersonal es lo que nos va a ayudar también a evitar que la conducta delictiva se convierta en persistente. Luego hay otros autores que señalan que el 80% del éxito en la vida no depende de la inteligencia tal y como se miden dentro de la psicología, tal y como se miden dentro de los test de inteligencia, sino que hay, como sabéis, según la teoría de Gardner, muchos tipos de inteligencia y este tipo de inteligencia, si la comparamos con lo que estoy diciendo, sería la inteligencia contextual. Por lo tanto, lo que realmente mide el éxito personal sería, en un 80%, sería la cognición interpersonal o la cognición contextual, dependiendo de autores, porque cada uno lo nombra de una manera concreta. Luego, hay variables personales sobre las que debemos intervenir desde la infancia también para evitar conseguir que pues se conviertan en delincuentes multipersistentes. Por ejemplo, la baja inteligencia cuando se relaciona con fracaso escolar y cuando este fracaso escolar va unido o emparejado con amigos antisociales y lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Es decir, son expulsados del colegio, que es lo que realmente ellos quieren, que se les expulse del colegio, se reúnen en los mismos lugares. En España suele ser lugares de apuestas o recreativos o lugares para ellos jugar a videojuegos, etcétera.
Aquí lo harán también en lugares parecidos, imagino. Y luego, pues, el conjunto de todos estos elementos, de todos estos factores de riesgo, hace que la delincuencia y el abuso de alcohol y drogas aparezca en la etapa adolescente como el conjunto de factores de riesgo o de necesidades criminógenas más relevantes y sobre las que debemos intervenir para evitar que se conviertan en multipersistentes. Luego, además, tenemos que intervenir también en aquellos sujetos que tengan un temperamento difícil o irresponsabilidad y escaso autocontrol. Por ejemplo, irresponsabilidad y escaso autocontrol engloban desde dificultades para demorar la gratificación, no considerar las consecuencias de sus actos, dificultades para apreciar y comprender los puntos de vista de otras personas, es decir, todo un conjunto, pensamiento concreto más que abstracto, todo un conjunto de habilidades sociocognitivas que ya hemos mencionado anteriormente y que no las poseen por este escaso proceso de socialización y que debemos pues intervenir a modo de prevención para predecir que tenemos más válidos positivos y conseguir una menor reincidencia en este tipo de casos. Bien, pues bien, la mayor parte de los autores, resumiendo, la mayor parte de los autores actualmente defiende que algunos delincuentes difieren de los no delincuentes en algunos aspectos de su funcionamiento cognitivo, el modo en cómo perciben su mundo, crean expectativas y solucionan problemas. Juegan con un importante papel en su conducta antisocial y en su deficitario ajuste emocional y social. Estos déficits no se van a interpretar como causantes directos de la conducta antisocial y delictiva, por lo que ya hemos comentado anteriormente. Luego hay variables familiares como tener familias numerosas, bajo estatus socioeconómico, abuso de alcohol y drogas y conducta delictiva, ausencia del padre del hogar, no tanto porque el padre no pueda constituir o porque sin padre no se pueda tener una ausencia, una presencia o un modelo paterno, sino más bien porque no hay tanto apoyo económico o de otro tipo a la hora de ayudar a las madres a la hora de criar a los hijos, ¿no? Porque a veces los matrimonios están el padre y la madre, pero hay dificultades de comunicación. Luego, las prácticas de disciplina tienen que estar basadas, no pueden estar basadas en el castigo ni en la inconsistencia, porque de lo contrario ellos se convertirán en castigadores y tendrán una disciplina también inconsistente. Tampoco pueden utilizar entrenamientos de modo coercitivos, porque si los padres entran en disputas o entran en una escalada de coerción con los diferentes hijos que tienen, esto también se convierte por modelado en diferentes estereotipos y se convierten en diferentes modelos de actuación por parte de los diferentes chavales. Y la escasa supervisión paterna es una de las variables que más puntúa en estos factores de riesgo, en estas necesidades criminógenas, porque hay padres que no saben dónde están los hijos, no saben dónde están con quién van los hijos, y no saberlo es muy grave porque supone de manera indirecta y de manera directa también, supone una escasa atención por parte de los padres, porque no saber dónde están sus hijos ni con quién están sus hijos es, desde luego, pues ancha es Castilla, ¿no? Saber un abono para la antisocialidad. Luego, la calidad de las relaciones familiares, como falta de comunicación, actitudes de rechazo, relaciones entre los padres infelices y conflictivas o escasas habilidades de resolución de problemas, son también algunas de las variables o de las necesidades criminógenas a las que tenemos que hacer frente para poder conseguir evitar la consolidación de la conducta delictiva. Y luego, las variables relacionadas con la escuela, más que nada, son aquellas que tienen que ver con el hecho de que hay colegios
que presentan una infraestructura muy deficiente y donde predomina el castigo más que los refuerzos positivos. Es lo que he comentado anteriormente respecto al hecho de que la mayoría son expulsados porque es eso lo que realmente ellos quieren, y el castigo que para los profesores supondría el ser expulsados, para ellos en realidad es un premio, porque lo que quieren es no tener que ir al colegio y poder hacer así sus otras actividades antisociales cuando se reúnen en los videojuegos o en los lugares donde se reúnen ellos normalmente para hacer lo que se le ocurren a cada uno de ellos, ¿no? A ver qué se le ocurre la trastada más grande. Y ahí es donde se iniciaría el consumo de alcohol y de drogas y, y se produciría un entrenamiento directo en la desviación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un estudio longitudinal de West y Farrington, es uno de los más citados. Si veis, para que sepáis más o menos en qué consiste un estudio longitudinal, veis que en este estudio se estudió o se siguió a 411 sujetos, varones de 8 años, de clase trabajadora, de raza blanca, de suburbios urbanos y británicos. El primer contacto fue en el 61, con 8 entrevistas personales, desde los 8 hasta los 32 años. Es decir, desde los 8 años hasta los 32 se hicieron 8 entrevistas, a partir de la información de los padres, profesores, compañeros y archivos oficiales. El contacto a los 32 años, que fue el último contacto, fue de 378 sujetos, cuando en principio había 411, porque siempre en estos estudios es muy difícil conseguir toda la muestra completa. 400 de ellos vivían, evidentemente los que faltaban o habían muerto por consumo de drogas o por otro tipo de dolencias, porque no siempre es por consumo de drogas. De estos 378, 138 fueron condenados alguna vez, y de estos 138, 23 condenados lo fueron más de 6 veces, es decir, son los que se convirtieron en delincuentes persistentes. Por lo tanto, fijaos que la mayoría la menor parte de ellos fueron los que cometieron la mayor parte de los delitos, es decir, alrededor del 5% de los delincuentes cometen el 50% de los delitos. Esto es algo que se observa en la mayoría de los estudios longitudinales, y estos son los delincuentes multipersistentes. Bien, por lo tanto, hubo gente que se convirtió en delincuente y no delincuente, y bien, pues esto es un ejemplo de cómo un estudio longitudinal puede ayudarnos a extraer los principales factores de riesgo en la infancia, en la adolescencia y en diferentes etapas de la vida, porque lo normal es que a la edad de 20 años haya un decremento, un descenso de la delincuencia, y solamente un porcentaje muy pequeño se convertirían en delincuentes multipersistentes, que serían aquellos que, como hemos dicho, no han sido atendidos lo suficiente como para poder ser eliminados de la situación de riesgo social que estaban viviendo. Esto es otro estudio longitudinal que por falta de tiempo no os voy a poner, pero en realidad es lo mismo que el estudio anterior. Simplemente fue en la isla de Kauai y con una muestra de 698 sujetos, y a partir de aquí pues se realizó desde los 0 años, es decir, con madres con problemas, ya que venían con madres con problemas de conducta, que se quedaban embarazadas anteriormente, y pues también se consiguieron resultados muy similares. Bien, ¿cuáles serían, por lo tanto, ya hemos visto cuáles eran los factores de riesgo más relevantes en la etapa infantil?
factores de riesgo más relevantes en el mantenimiento de la delincuencia, es decir, aquellos que hacen que los delincuentes se conviertan en persistentes, reincidentes o crónicos. Para ello tenéis que observar claramente cómo veréis que, como he dicho, entre el 5 y el 6% de delincuentes tienen una tendencia antisocial estable y cometen el 50% de los delitos. Es decir, casi siempre son los mismos los que cometen los delitos. Es decir, la mayoría de ellos disminuye su tendencia antisocial en la etapa de los 20 años. Y el 50% de los jóvenes entre 15 y 20 años cometen actos antisociales, pero no continúan con su actividad antisocial. Por lo tanto, según Leber, la delincuencia crónica ocurrirá más a menudo en niños que tengan unas tasas iniciales elevadas de conducta antisocial. Por ejemplo, hipótesis de la frecuencia o densidad, es decir, tasas iniciales elevadas de conducta antisocial que tengan una mayor magnitud, un mayor número, una mayor versatilidad de conductas antisociales. Sean antisociales en más de un ambiente, es decir, hipótesis de los escenarios múltiples lo pueden ser en la escuela, en casa y con los diferentes amigos, con aquellos que en realidad formen parte de su contexto educativo más cercano, que tengan una alta variedad de conductas antisociales, hipótesis de la variedad, y que tengan un temperamento un temprano establecimiento de estas conductas antisociales, por hipótesis del comienzo temprano, antes de los 10, 12 años. Es decir, aquellos que han cometido delitos antes de los 10 o 12 años tienen mayor probabilidad de convertirse en delincuentes multipersistentes. Cuanto más temprano se comienza a delinquir, más probabilidad hay de convertirse en delincuentes. Por eso los psicópatas son los que tienen un inicio anterior o alrededor de los 6, 7 años, cuando se hacen muestras retrospectivas, porque son los más multipersistentes y los más peligrosos. Y viven en familias con disputas y rechazos permanentes, con historial delictivo y escasa supervisión. Bien, por lo tanto, como resumen, existirían dos tipos de conductas antisociales, las de inicio temprano, persistente a lo largo del ciclo vital, relacionadas con el aprendizaje en el contexto familiar, aprendizaje en el contexto de iguales y factores temperamentales. Y un inicio tardío limitado a la adolescencia, es decir, a pesar de que estamos hablando todo el tiempo de que existen personas o existen chavales que en la adolescencia o a los 20 años dejan de cometer delitos, hay sin embargo otros que comienzan su etapa delictiva a partir de los 20 años. Está limitada a la adolescencia y se relaciona con el aprendizaje en el contexto de iguales. Hay varios modelos para explicarlo, pero como no es el objetivo de este congreso, pues no explicaremos los diferentes modelos. Pero sí que os voy a poner por último, y para explicar todo esto que hemos visto de factores de riesgo, factores de protección, todos estos conceptos, os voy a poner un instrumento que es el típico instrumento que se tendría que utilizar cuando se quiere medir la reincidencia o la futura reincidencia, o lo que es lo mismo, se quiere acertar en la predicción de la delincuencia cuando nosotros tenemos que evaluar a los menores. Es decir, si estamos en un centro de menores o si estamos en un centro de chavales de protección o con problemas de conducta, es decir, allí donde existan chavales en situación de desventaja social. Si lo que queremos saber es si va a reincidir tanto en cuestiones de delincuencia como en cuestiones de drogas u otros aspectos relacionados, hemos dicho que no podemos utilizar instrumentos elaborados por psicólogos escolares. Por lo tanto, vamos a ver si podemos predecir la reincidencia. Bueno, en realidad sí que la podemos predecir. La podemos predecir, pero no al 100%, como pues tampoco podemos predecir al 100% el tiempo que va a hacer en Ciudad Juárez, pero sí que se puede predecir a través de una serie de instrumentos que son los que se utilizan desde la criminología y desde la psicología criminal
para este tipo de casos. Uno de ellos, y el más utilizado, es el ILS-CMI, o el Inventario de Gestión e Intervención para jóvenes, que es la adaptación que se ha hecho desde allí, desde nuestra universidad, el IGJ, para poder elaborar el nivel o el grado de reincidencia que tiene el sujeto. Es decir, si yo utilizo este instrumento me va a permitir saber el nivel de riesgo que tiene el sujeto desde un punto de vista cuantificable. Es decir, si tiene un nivel de riesgo alto, lo tiene bajo o lo tiene medio, y además me permite conocer las necesidades criminógenas. Estas necesidades criminógenas se convertirán en los objetivos de tratamiento. Por lo tanto, los supuestos es que, según este tipo de cuestionarios, la causa de la actividad criminal es una red compleja de variables personales y ambientales que ya hemos comentado, como la historia del desarrollo, la situación familiar, los atributos de personalidad, el grupo de iguales, las creencias y actitudes. Y las intervenciones con jóvenes de alto riesgo pueden reducir las actividades antisociales futuras. El objetivo siempre es neutralizar las necesidades criminógenas. Lo bueno de estos instrumentos es que estos instrumentos nos permiten, de alguna forma, conocer cuáles son las necesidades criminógenas, y de esta forma tenemos ya elaborado el proyecto educativo individualizado y podemos intervenir directamente el trabajador social desde su ámbito, el psicólogo desde su ámbito, el pedagogo desde su ámbito, cada profesional desde su ámbito puede intervenir en cada una de las diferentes, desde las diferentes áreas que le corresponda, y de esta manera reducir la futura reincidencia, y por eso podemos decir que podemos predecir la reincidencia, y como lo podemos predecir, la podemos reducir. El IGJ, por lo tanto, sería un instrumento útil para evaluar las necesidades y objetivos de intervención de los menores en conflicto social, utilizando las necesidades criminógenas, es decir, aplicando instrumentos de intervención en las áreas prioritarias, y además son capaces de discriminar entre los jóvenes residentes y los que no lo son. Si nosotros utilizamos, ya en México ya se ha hecho con una alumna que tuve de doctorado, ella lo que quiso saber es si el IGJ reducía reducía más que reducir, lo que quería comprobar ella era si discriminaba entre aquellos sujetos con un temperamento más duro, o un simple robo en la calle a una señora, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tenían mayor intensidad o mayor violencia a la hora de delinquir. Entonces comprobó que el instrumento era capaz de discriminar entre los más violentos y los menos violentos. Esto es importante porque de esta manera se pueden utilizar para los dos tipos de sujetos, los más violentos y los menos violentos, los más persistentes y los menos persistentes. Los apartados del Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes son 8 apartados. Si los veis aquí, son delitos y medidas judiciales, pautas educativas, educación formal, empleo, relación con el grupo de iguales, consumo de drogas, ocio, diversión, personalidad y conductas, y actitudes, valores y creencias. Cada uno de estos apartados, de la primera parte, que sería la evaluación de riesgos y necesidades, incluye un conjunto de factores de riesgo y algún conjunto de factores de protección. Una vez que nosotros tenemos rellenado cada uno de estos apartados, delitos y medidas judiciales o pautas educativas, nosotros ya tenemos la mitad de la tarea hecha, porque ya tenemos las necesidades criminógenas marcadas, definidas, y así de este modo podemos intervenir directamente para evitar que se consolide la delincuencia. Luego hay una segunda, bueno, estos son los diferentes apartados que os he dicho, serían ejemplos, ¿no? En primero, delitos y medidas judiciales, pues serían 3 o más medidas judiciales anteriores, 2 o más incumplimientos. En el ambiente familiar serían supervisión inadecuada, educación de los padres inconsistentes,
malas relaciones entre el padre y el joven, entre la madre y el joven. Luego aquí, si os dais cuenta, lo que se hace es, en la segunda parte, sumar cada uno de los diferentes factores de riesgo y al final nos da en la parte derecha inferior, nos da una puntuación y esta puntuación nos está marcando pues bajo, alto, moderado o muy alto. Eso es lo que nos permite saber el nivel de riesgo de este chaval. Y una vez que nos permite conocer el nivel de riesgo de este chaval, podemos conseguir de alguna manera obtener un programa de intervención individualizado que nos permita reducir todo este nivel de riesgo que hemos obtenido y también emparejarlo con el nivel de intervención. Porque si tenemos un nivel de predicción o de reincidencia muy bajo, no podemos aplicarles programas de intensidad alta. Y si los tenemos muy altos, tenemos que aplicarles programas de intensidad alta. Es decir, hay que emparejar el nivel de riesgo con el nivel de intervención. Y esto es lo que nos permite este tipo de cuestionarios que no están, como comprobáis, hechos de forma psicométrica, sino a partir de factores de riesgo y de estudios longitudinales. Esto sería una tercera parte del cuestionario, donde aparecen una serie de factores de riesgo también o necesidades criminógenas que no han aparecido en la primera parte, pero no han aparecido porque en los estudios longitudinales no correlacionaban de la misma forma o con la misma intensidad que en el caso de la primera parte, pero que es importante tenerlos en cuenta, aunque muchas veces no se interviene sobre ellos, solamente en el caso de que sean o estén muy relacionados con el problema que tienen los menores. Luego la cuarta parte es una evaluación cualitativa del riesgo general o nivel de necesidades. La evaluación cualitativa es una evaluación que se hace. La evaluación cualitativa es una evaluación que se hace para que el educador, en el sentido amplio, el psicólogo, el criminólogo o el pedagogo, decida si está de acuerdo o no con el nivel de riesgo obtenido a partir de la puntuación cuantitativa. Entonces, puede ser que aparezca un nivel de riesgo muy bajo y sin embargo el nivel de riesgo es muy alto. Esto podría suceder en el caso de los psicópatas, de niños, de adolescentes que apenas tienen factores de riesgo y sin embargo han asesinado a sus padres y a sus hermanos. Entonces son encantadores, tienen un encanto superficial, tienen buenas habilidades interpersonales, aparecería un nivel de riesgo muy bajo en el cuestionario, pero tendrían un nivel de riesgo muy alto de cometer homicidios. Pues si nosotros estamos en desacuerdo con lo que hemos obtenido, tendríamos que exponer en esta cuarta parte por qué estamos en desacuerdo y por qué razones es así. Y luego en la quinta parte, que es el nivel de contacto, tenemos que poner el emparejamiento del que os he comentado anteriormente. Si consideramos que el nivel de riesgo es muy bajo, pues sería un nivel administrativo. No es necesario que internemos a estos chavales. Simplemente con una libertad vigilada sería suficiente. Luego, supervisión mínima cuando se puede hacer que yo la ley del menor mexicana no me la conozco muy bien, sé que es similar a la española, pero sé que hay libertades vigiladas y que hay libertades, hay medidas en las que se puede ir a dormir, están en medio abierto y se pueden ir a dormir al centro. Entonces, dependiendo del nivel de conflictividad o el nivel que marca el cuestionario, nosotros podemos establecer el nivel de contacto que vamos a tener con el menor. Es decir, a mayor nivel, nivel de conflictividad, mayor nivel de intervención. Y esto es básicamente
lo que sería establecer los diferentes objetivos y los medios para alcanzarlo a partir de las necesidades criminógenas que hemos obtenido de los diferentes apartados del cuestionario que hemos utilizado, que es el del IGJ. Y estos son ya pues ejemplos de apartados del instrumento, pero que se repiten, es lo mismo, simplemente son diferentes tablas que lo que hacen es decir si los delitos judiciales y medidas judiciales son bajos, moderados, altos, para luego hacer la suma. Pero como ya lo hemos hecho anteriormente, son diferentes formas de hacer la suma para que lo tengamos de diferentes formas y de diferentes perspectivas. Y bueno, y cualquier otra cuestión, pues esto es lo que ya hemos comentado. No hay ningún tipo de elemento que se necesite más para conocer este cuestionario. Simplemente se supone que lo importante aquí es conocer el nivel de riesgo para saber el nivel de tratamiento y establecer los diferentes objetivos y de este modo reducir las necesidades criminógenas. Es lo más importante. Bueno, y con esto acabo y paso a las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, adelante, por favor. Les pedimos se levanten de donde están, nos digan su nombre y de qué universidad vienen o instituto, por favor. ¿Alguna pregunta? Adelante. Adelante, Miguel. Buenos días, doctor. Buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel, soy alumno del doctorado en psicología y mi pregunta va relacionada hacia el tema del coeficiente intelectual. Si bien es cierto, hablaba de que bajos coeficientes intelectuales predicen conductas delictivas, Sí. ¿sería la misma dinámica ante altos coeficientes intelectuales? Claro, no, es que el nivel intelectual está relacionado con bajos está relacionado con conducta delictiva en la medida que hay fracaso escolar. Es decir, está mediatizado por el fracaso escolar. Si tú tienes un coeficiente intelectual bajo, pero no tienes fracaso escolar o te dedicas a trabajar, por ejemplo, no correlaciona con reincidencia. Entonces, en el caso que tú dices, altos coeficientes de inteligencia, si se relacionan con delincuencia, se relacionan con delincuencia de tipo de cuello alto, porque suele ser personas que llegan altos o tienen éxito en la vida, sobre todo dentro de la política, que es donde más delincuentes de white collar existe en este caso. Pero de la delincuencia de la que estamos hablando, que es de la delincuencia habitual, que no es ni la criminalizada ni nada, en este caso hablaríamos de la corrupción y en este caso sí que existiría una correlación importante porque se necesita una inteligencia elevada para poder sobrevivir y persistir en un mundo corrupto. Hace falta habilidades interpersonales, ¿no? Aquí realmente no existen déficits sociocognitivos que no hayan adquirido a lo largo del proceso de socialización. Aquí lo que existe es un conjunto de habilidades interpersonales que los hacen más propicios para obtener este tipo de beneficios que son al fin y al cabo ilícitos igualmente. Nada, a ti. ¿Alguien más? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Simón, del doctorado en psicología. La pregunta va en relación a si nos pudiera explicar un poco la dinámica que se lleva en España o en específico en Valencia. ¿Cómo atiende el Estado o cuáles son las medidas para controlar el medio ambiente, el entorno de estos adolescentes o niños
que vienen marcando ya una tendencia hacia convertirse en delincuentes o criminales. Considero que las multivariables o los multifactores que se deben de generar para poder hacer una predicción, considero que se debe de hacer una intervención de igual manera, ¿no? Multivariable, multifactor, multidisciplinaria, pero las condiciones aquí en México son un poco complicadas para generar esto en tantos estudiantes. Si se llegan a detectar, ¿cuáles son las condiciones que se dan en España para que se pueda hacer una intervención multidisciplinaria o bien a cargo del Estado o el gobierno o los supervisores? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero a la vez culturalmente muy diferente, porque bueno, en México existe una falta de equidad, existe una gran desigualdad social y el Estado invierte poco en la escuela pública. Sin embargo, en Europa, en España en concreto, que tampoco somos Alemania, pero bueno, por cuestiones de residir en la Unión Europea, pues la escuela pública tiene mecanismos para que aquellos chavales que no son capaces de acabar los estudios reglados tengan posibilidades de hacerlo en otro tipo dentro del colegio, pero en otro tipo de diversificaciones curriculares, con otro tipo de actividades que les permitan obtener un título, no sé, de fontanero, de albañil, etcétera, y que les permita una mayor integración social. Pero como ahora por la crisis hay más problemas, pero como no hay tanta desigualdad social, sí que es normal que vayan encontrando trabajos. Es más difícil en España encontrar un trabajo de psicólogo que de albañil, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie quiere hacer trabajos concretos de este tipo. Entonces, bueno, pues hay ayudas por parte del Estado, hay políticas sociales importantes, hay ayudas importantes para aquellos jóvenes que quieren emprender, hay ayudas para que la escuela pública pueda tener refuerzos importantes, la sanidad es pública y de calidad, es decir, no son comparables en este sentido, pero sí que en el fondo parten de supuestos comunes. Lo que pasa es que aquí no existe voluntad política, pero sí que existe dinero. Lo que pasa es que en México el dinero se va hacia otro lado. En España el dinero, aunque se lo quedan los políticos, también llega a donde tiene que llegar. No sé si me explico. Es decir, partimos de un supuesto común y todos sabemos cuál es el problema. El problema es que, bueno, pues la corrupción, maldita corrupción, es lo que impide que tengamos estándares de calidad similares y bueno, España es uno de los países más seguros de Europa y eso significa del mundo. Eso es porque de alguna manera los controles sociales han conseguido funcionar y lo han conseguido desde lo público. Entonces hay una gran intervención en lo público y bueno, es a nivel de todos los estamentos, como te he dicho. Buenas tardes, Oscar de Ficosec. Me gustaría saber de manera más particular cuáles, después de esta etapa de evaluación o de detección de factores de riesgo y protección, cuáles son los programas que conoce usted que han funcionado mejor para ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, aquí nosotros implementamos una herramienta similar que es el WISET de la Universidad de California, para adolescentes que tienen problemas de riesgo y presentan índices de deserción. O también estamos apostándole a las terapias cognitivo-conductuales para personas que ya han tenido algún conflicto con la ley. ¿Cuáles otras estrategias puede recomendar para algún tratamiento a personas con este perfil? Bueno, esa es mi especialidad.
entonces te puedo estar aquí horas hablando si quieres, pero bueno, lo haré breve. Verás, para que un programa de intervención funcione, tiene que estar basado en habilidades cognitivas, es decir, en la modificación de habilidades cognitivas. No significa en habilidades sociales, es decir, porque modificar las habilidades sociales es una cosa y modificar las habilidades cognitivas es otra. Cuando he hablado de baja empatía, escasa resolución de problemas, dificultad para mantener el autocontrol, lo que estaba hablando era de un grupo de sujetos incompetentes, un grupo de chavales incompetentes. Pues cualquier programa que sirva para sustituir a estos padres incompetentes y que fueron incapaces de socializarlos adecuadamente y de enseñarles a tener habilidades interpersonales a partir de esta empatía, de esta resolución de problemas y de este conjunto de habilidades que se requieren para tener cierto éxito social, pues cualquier programa de estas características sería adecuado. Pero, claro, hay muchísimos programas y no todos funcionan, y no todos funcionan porque no están basados en la evidencia empírica. Entonces, tú, para que un programa funcione, tienes que observar, tienes que aplicarlo, tienes que validarlo, tienes que recoger todos los resultados de la investigación y comprobar por qué funciona. Y nosotros, en concreto yo, creé un programa que se llama el Programa del Pensamiento Prosocial, que proviene de la Universidad de Ottawa, en Canadá, de Robert Ross, que se llama el Programa del Pensamiento Prosocial, y que es el que más se suele utilizar en los centros de menores de España. De hecho, me he recorrido la mitad de los centros de menores para poder enseñarlo y que pues funcione y que todos utilicen de forma unánime intervenciones comunes. Por lo tanto, tal y como tú decías, son intervenciones cognitivo-conductuales porque modifican las habilidades cognitivas, y modificarlas implica dejar de ser unos incompetentes sociales, porque, como te he dicho, la mayoría de ellos no están enfermos, sino simplemente son fracasados o incompetentes sociales. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría usted decir si el que forme niños muy competitivos, o sea, no competitivos consigo mismos, sino que vivan en competencia, tenga que ver con actividades prosociales? No sé si entiendo la pregunta. ¿Usted entiende competitivo por competente? No, por No. mantenerse en competencia. O sea, nosotros vivimos específicamente en Ciudad Juárez, hay una influencia muy grande de la sociedad americana. Sí. Y los americanos hacen una educación demasiado individualista, Sí. y siempre tienen a los niños compitiendo. Sí. Y eso lo van haciendo con niños, adolescentes, adultos. Sí. Entonces aquí, no en todos lados, ¿verdad?, pero es muy, muy común que todo se vuelva competencia. O sea, sobre todo los ámbitos educativos tienen que ver con competir en poesía, competir en matemáticas, competir en fútbol, competir en básquetbol, competir. Y eso no hace que los niños sean empáticos con sus compañeros, porque siempre están buscando ser la estrella. Evidentemente. Entonces, mi pregunta es si el que fomenten tanto la competencia y fomenten tanto el individualismo no vaya en contra de ser empático, socialmente adaptable, que sea una conducta no prosocial. No, puede ser una conducta no prosocial en determinadas situaciones, pero no deja de ser empática, etcétera. Es decir, puede ser empático y puede ser competente, pero sí que desde luego tiene efectos secundarios ser tan competente, porque ya estamos acostumbrados a ver
muchísimas cuestiones que suceden en las películas americanas o en los telediarios, en los noticieros que llaman ustedes, donde grupos de adolescentes que han sido maltratados o que son poco competitivos o que están poco integrados, pues por una cuestión de recuperación de su orgullo, deciden cargarse a unos cuantos y de esta manera restituir su orgullo herido. Entonces, en algunos casos, la competitividad es buena, pero en otros casos tiene efectos secundarios. Pero bueno, no es mala en sí misma, aunque no es el mejor modelo de educación. Lo que pasa que en un país tan de capitalismo salvaje como es Estados Unidos, es normal que la competitividad exista, ¿no? Y bueno, pues es mejor. Los países escandinavos tienen los mejores sistemas educativos del mundo, porque incluso los japoneses, que son, por ejemplo, muy empáticos y con tendencia a hacer el bien a todo el mundo, son también muy competitivos porque se han criado en una mezcla de cultura japonesa tradicional y la americana capitalista salvaje, y no han dejado de ser competitivos, no han dejado de ser empáticos. Entonces, no es incompatible, pero sí que tiene efectos secundarios, sobre todo en países como Estados Unidos. Por eso es mejor que los modelos educativos estén basados en modelos escandinavos, donde lo que se preconiza es el aprendizaje igualitario, el aprendizaje donde existan organismos estatales que ayuden a la integración laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son los caminos más adecuados para seguir los retos educativos que supone el siglo XXI. Buenas tardes, soy Yusalet González, estudiante de Trabajo Social. Mi pregunta es si el fortalecimiento de la inteligencia interpersonal e intrapersonal son factores que favorecen a que los jóvenes no caigan en la delincuencia. Claro, evidentemente la inteligencia impersonal ya la tienen, es decir, no hay ninguna diferencia entre la inteligencia impersonal de un delincuente de un no delincuente, porque la inteligencia impersonal es la que se dedica a indicarnos el lugar en que nos situamos y el tiempo en el que estamos. Es decir, yo sé que estoy aquí ahora en Ciudad Juárez y sé qué hora es más o menos. Eso es la inteligencia impersonal. La inteligencia interpersonal es lo que habría que fomentar, que es lo mismo que se llama inteligencia emocional por el libro de Gardner famoso, o lo que es lo mismo que la competencia social, o es lo mismo que el programa del pensamiento prosocial que le comentaba a tu compañero. Es decir, es adquirir un conjunto de habilidades sociocognitivas que van a hacer que aumente la resistencia o la vacuna para evitar que los estresores adversos de la vida puedan incidir en nuestro equilibrio social o nuestro ajuste social. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel, soy estudiante de la maestría en psicología. Y bueno, en resumen, básicamente la pregunta va con este contexto. Aquí, por ejemplo, en México, en el 2007, traíamos una tasa de homicidios como de 8,000 y fracción a nivel nacional. Para el 2011 aproximadamente ya estábamos más de 28,000. Entonces fueron más de 20,000 homicidios del 2007 para el 2011. Según datos que he estado investigando en el INEGI, en las encuestas que se hacen a nivel nacional, se estima que en este año, en el 2018, sea todavía más violento que la tasa más alta que hemos tenido en el 2011 y que sean más de 30,000 homicidios para este año. Entonces,
Igual, va ligado un poquito o bueno, mucho a lo que estamos viendo ahorita de la delincuencia, y mi pregunta va enfocada de si tenemos esta situación actualmente en el país, el poco apoyo, el poco recurso o la corrupción que tenemos que no facilita esta tarea de intervención. ¿Con qué sería bueno comenzar aquí, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, en el caso de México, pero bueno, más particularmente aquí en la ciudad? Algún apunte quizá aquí es que es con un enfoque cognitivo-conductual, pero en el lugar de la intervención, en la manera de la prevención, ¿cómo sería lo más indicado para comenzar y en un futuro poder aspirar a una situación que está en España o en Canadá, por ejemplo? Bueno, en realidad lo que me estás preguntando es algo de política social impresionante. Me estás proponiendo que acabe con la criminalidad organizada, ¿no? Eso sería muy complicado, ¿no? Yo lo que te puedo decir es que para que un pueblo acabe con la criminalidad, el pueblo se tiene que movilizar, el pueblo tiene que protestar, el pueblo tiene que salir a la calle ante cualquier injusticia, el pueblo tiene que castigar a los políticos, el pueblo tiene que hacer una serie de cuestiones y luego los políticos deben hacer políticas preventivas y comunitarias que recojan a todo este conjunto de chavales que están desamparados por el Estado y que son fáciles de captar por la criminalidad organizada y que se van a convertir en delincuentes, delincuentes organizados. Entonces, si nosotros conseguimos reducir el nivel de delincuencia organizada, conseguiremos reducir el nivel de homicidios y el nivel de muertes en Ciudad Juárez. Pero para eso tiene que haber voluntad política y la política no debe ser corrupta. Eso es una cuestión, la policía tampoco debe ser corrupta. Es decir, hay muchísimas áreas que igual que hay que avanzar por diferentes flancos. Entonces, conseguir todo eso requiere mucho tiempo, pero tiene que ver todo con intervenciones comunitarias. Y eso, nosotros vinimos de una dictadura cuando Franco y la policía era corrupta, y con los años, pues a los 40 años hemos conseguido una policía más o menos que el que es corrupto es a nivel individual. Hemos conseguido una limpieza. Entonces, es con el tiempo, es con voluntad política y es con acciones preventivas. Pero hay mucha gente abandonada por el Estado y todos estos jóvenes que son pobres, a mí siempre me dicen que de cada dos italianos, digo yo, cada dos mexicanos, uno es pobre. Entonces, eso es insoportable. Entonces, si esto es insoportable, es muy difícil conseguir esta equidad social que nos permitiría reducir la delincuencia, porque esta gente que no come o que no tiene para vivir, de alguna parte tendrá que conseguir el dinero, y si no se lo proporciona el Estado porque no hay políticas de igualdad o de inclusión social, pues tendrán que proporcionársela o buscarla de otra parte. Y si la criminalidad organizada se lo proporciona, pues lo tendrán que hacer. Es totalmente comprensible. Pero espero que dentro de unos años, en un futuro, lo consigáis. Buenos días, doctor. Mi nombre es Carlos y soy de la licenciatura en Psicología. ¿Dónde es? Aquí estoy. Ah. Mi pregunta era la siguiente, ya que usted ahorita mencionó los factores ambientales sociales, quisiera saber un poco más sobre los factores biológicos, qué tanto impacto tienen en los individuos y si es que alguna de estas características delictivas llegan a ser heredadas. Bueno, no existe, esto ya lo expliqué el año pasado, qué pena que no vinieras, pero no existe, no, lo digo de broma, hombre, pero hay una tendencia dentro de la criminología y es la neurocriminología. La neurocriminología lo que dice es que existen marcadores genéticos
que predicen, igual que predecimos a través de factores de riesgo, predecimos la reincidencia, a través de marcadores genéticos también podemos predecir la reincidencia. De tal forma que si nosotros ante un maltratador de mujeres vemos que tiene unos marcadores genéticos concretos, sabemos que va a pegarle a su mujer. Eso es muy interesante de cara a la predicción. Entonces, no solo todos los estudios habituales sobre la testosterona, sobre el cortisol, sobre daños neurológicos, sino que hay una serie de marcadores genéticos que fueron desechados, pero que ahora se han retomado y que tienen que ver en interacción con el aprendizaje social, es decir, no por sí mismos, es decir, yo puedo tener marcadores genéticos para la violencia, pero eso no significa que le vaya a pegar a ninguna mujer, sería en interacción con el aprendizaje social lo que haría que yo me convirtiera en un maltratador de mujeres, ¿no? Entonces, los factores biológicos influyen y siempre se lo pasan por alto porque como somos psicólogos o somos de las ciencias sociales, pero también somos psicobiólogos, somos neurocriminólogos, somos pedagogos de corte biológica, es decir, la biología, el ser humano es biopsicosocial por naturaleza. Entonces no se puede explicar una conducta solamente desde lo psicológico y desde lo sociológico. Lo biológico también es fundamental y cada vez hay más investigación y sobre todo la neurocriminología. Si puedes, busca en Google, busca en neurocriminología y verás cómo aparecen artículos interesantes que te van a proporcionar mucha información sobre las diferentes corrientes, los diferentes hallazgos que se han encontrado respecto a estos marcadores genéticos para la predicción de la conducta delictiva. Por cuestión de tiempo tenemos que dar por terminada esta conferencia. Les pido por favor quedarse solamente para leer y entregarle la constancia al doctor y asimismo entregarle un regalo de parte de la UACJ y de parte de sus amigos que tiene por aquí en Juárez. Y me permito leer la siguiente constancia. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, a través del Departamento de Ciencias Sociales, otorgan la presente constancia al doctor José Luis Alba Robles por su participación como ponente con el tema Evaluación, Predicción e Intervención de la Conducta Delictiva en Adolescentes en Conflicto con la Ley, en el marco del Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte, realizado del 10 al 12 de septiembre del 2018, por una vida científica, por una ciencia vital, de parte del director del instituto, ahora nuestro rector, Juan Ignacio Camargo Nazar, y el doctor Héctor Padilla Delgado como jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Y un abrazo muy caluroso por parte de la licenciatura en Psicología.